A mí no me parece que sea un tema nada más de desinformación. Decía mi tocayo que hubieran consultado a la Consejería Jurídica o a los abogados de la Cancillería. Bueno, la misma Cancillería debió haber consultado a sus propios abogados, porque el primer comunicado que salió al respecto es de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, negando el fenómeno de las desapariciones. Ahora, el Senado dice que cuáles son las pruebas para esta aseveración. Y que me parece que es importante poner el dedo en a quién están criticando el gobierno mexicano. La información que tiene el Comité de Desapariciones Forzadas proviene de años de documentación de los propios colectivos de víctimas del país. Es decir, la información que pregunta el senador Noroña, que de dónde sale esa información, bueno, sale de los propios colectivos que han ido documentando al comité la situación de la desaparición forzada en el país. Es decir, los colectivos, según el Senado mexicano y la Presidenta de la República, los propios colectivos mienten. Ahora regresan a envolverse en la bandera de la soberanía, y ahí también vale la pena mencionar otra de las doctrinas de Naciones Unidas que habla sobre la soberanía. Desde el siglo XXI se conformó, a principios del siglo XXI, lo que se conoce como la responsabilidad de proteger, que habla de que es responsabilidad de cada Estado y después de la comunidad internacional proteger a la población de los crímenes atroces, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra o el crimen de agresión. Y habla sobre la soberanía, esta responsabilidad de proteger, y dice que un Estado que no es capaz o no tiene la voluntad de garantizar la seguridad y la vida de sus ciudadanos, no puede apelar a la soberanía. Es decir, la soberanía recae en la gente, en los ciudadanos, en el pueblo, no en el gobierno. Y un Estado que no es capaz de garantizar la vida, como el caso del Estado mexicano, no puede apelar a la soberanía. Ahora, la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, también se subió a la arena a golpear al comité, diciendo también de nuevo que el gobierno mexicano no desaparece personas. Repito, es absolutamente falso. Y luego asevera algo que no sé de dónde salga, Carmen. Dice, como nunca se han desplegado estrategias de búsqueda y combate a la impunidad bajo los gobiernos de Morena. Bueno, pues la búsqueda es un fracaso absoluto y la impunidad es del 99%. Y luego remata su posteo en X, Luisa María Alcalde, diciendo que el mejor ejemplo son las acciones implementadas en su momento durante el sexenio pasado, así como las que con mucha contundencia envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión en días recientes. Cabe aclarar que estas que envió Claudia Sheinbaum en días recientes las tuvo que retirar porque los colectivos de familias de buscadores de desaparecidos se manifestaron en contra de ellas. Es decir, no hay ninguna iniciativa enviada sólida para atender el asunto, y el sexenio pasado simplemente esto fue un fracaso, en palabras de la propia secretaria de Gobernación actual, que también en días recientes, ayer o antier, no recuerdo, mencionó que hasta el registro de personas desaparecidas que le correspondió al gobierno de Morena implementar, porque esta es a partir de la ley que entró en vigor en 2018, Rosa Isela Rodríguez dijo, el registro es un caos. ¿De quién es responsabilidad de eso? Del gobierno federal. Entonces, no hay nada en materia de justicia, ni de verdad, ni de búsqueda. El rezago forense es absoluto. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador desmanteló el Centro Nacional de Identificación Humana. No hay nada, y el gobierno, o más bien el oficialismo, decide envolverse en la bandera, criticar a los órganos de Naciones Unidas, que por cierto, Carmen, esto lo empareja con gobiernos de dudosa reputación, como podrá ser el de Nicolás Maduro, el de Donald Trump, el de Vladimir Putin o Benjamín Netanyahu, que han criticado también, pues son los que han salido a criticar. O Daniel Ortega. ¿De ese calibre estás viendo las cosas, Jacobo Dayan? ¿La respuesta? Bueno, pues, estas personalidades han salido a criticar a órganos de Naciones Unidas e incluso a la Corte Penal Internacional.
Bueno, pues si el gobierno mexicano ya está diciendo que esto es, incluso la propia Luisa María Alcalde termina su posteo en X diciendo, no cabe duda que este señalamiento contra México tiene orientación política e ideológica. No les gustan los gobiernos progresistas y cercanos a la gente. Esto es un mensaje que podría haber firmado Daniel Ortega o Nicolás Maduro o Vladimir Putin. Pensar que todo es un complot cuando no hay ni siquiera una acusación ahora. Se está solicitando información y no es contra México. Esto es en favor de las víctimas, que si uno revisa las redes el día de ayer, la cantidad de colectivos de víctimas, de familiares de desaparecidos que salieron molestas y molestos por el señalamiento del gobierno y del Senado, es enorme, Carmen. Hay mucho malestar entre los colectivos.